misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. ¿Ya votaste por el video que quieres ver? Recuerda que ingresando a nuestro canal oficial de WhatsApp puedes votar por el tema que quieres escuchar cada semana y te puedes enterar de novedades, historias, chismes, descuentos y más. Únete a nuestro canal de WhatsApp oficial. Te dejo el enlace directo en la descripción. Realmente nunca me había animado a contar esta historia públicamente porque pienso que algunas personas son un poco escépticas y podrían pensar que no es algo real, pero fue algo muy fuerte que nos sucedió con mi familia y lo comparto porque quiero que las personas estén alertas y no caigan en esto por ser ingenuas como yo. Todo empezó porque mi expareja conoció a una persona por medio de su negocio. Este señor se mostraba muy interesado en él y empezaron a frecuentarse bastante. En algún momento él le propuso que se lanzaran a la Cámara de Representantes del departamento en el que vivimos porque él tenía conexiones políticas y le podría ayudar. Él empezó a ir a la casa de este señor muy seguido y en una ocasión me dijo que en esa casa habían muchas cosas extrañas y que el señor lo había invitado a un cuarto que tenía en el último piso y que en ese cuarto tenía un muerto. Obviamente pues yo me alarmé y le empecé a preguntar a qué se refería con un muerto, que si era un cuerpo o algo por el estilo. Él no me supo explicar muy bien, pero me decía que era como un santuario o un altar. Y luego, después de varias veces de ir allá, me dijo que había entrado a la habitación y habían estado fumando con el muerto. Resulta que este señor era santero y que hacía rituales y cosas por el estilo desde la santería. Yo le pedí que no se involucrara en eso y que está bien que el señor tuviera sus creencias, pero que él no se mezclara con estas cosas. Él se lanzó a la Cámara de Representantes y empezó a hacer su labor política para las elecciones. Este señor le aseguraba que él las iba a ganar de la forma que fuera, pero que tenía que hacer todo lo que él dijera. Hacia finales del año tuvimos un inconveniente bastante grave y estuvimos a punto de separarnos. De hecho, sí nos separamos temporalmente y yo me quedé viviendo en la casa de mi mamá con nuestro hijo, que en ese entonces tenía 3 años. Sin embargo, yo me encontraba muy mal y muy deprimida por todo lo acontecido. En ese momento, él no quería volver conmigo y me decía que todo se había acabado. Este señor se ofreció entonces a ir a nuestra casa y recoger ropa mía y de mi hijo para llevarnos a la casa de mi mamá. Yo le recibí las cosas afuera de la casa de mi mamá y todo quedó así. El 31 de diciembre de ese año yo estuve escribiendo a mi expareja que por favor nos viéramos y que pasáramos el año nuevo juntos con el niño. Él no parecía convencido, así que hablé también con este señor, quien me dijo que iba a hacer una fiesta en su casa y que sería el momento perfecto para que nos reuniéramos. Entonces que me invitaba con mi hijo a que pasáramos 31 en su casa. Obviamente, como yo quería pasar el fin de año con mi expareja, acepté y le dije que iría. En la tarde mi expareja fue cediendo un poco y dijo que estaba bien que nos viéramos allá en esa casa. Cuando ingresamos en la casa había todo tipo de cosas extrañas, muñecos, antigüedades, fotografías y varios altares. Yo me consideraba una persona abierta de mente y respetuosa de las prácticas y creencias de los demás, entonces no le vi problema estar allí y compartir. Al transcurrir la noche el señor me preguntó que si yo estaba en mis días, a lo que yo le respondí que no, que por qué hacía esa pregunta, y nos dijo que nos iba a mostrar algo en la casa, pero que si estaba en mis días no podía entrar. Yo, de nuevo pensándome muy abierta de mente, dije, ok, está bien, vamos a ver. Nos hizo entrar a una habitación de la casa donde habían varios jarrones y antigüedades extrañas y empezó a decirnos que allí tenía los espíritus de varias deidades de la santería. Él hizo unos rezos en voz baja, pero la verdad no me pareció extraño y pensé que simplemente era algo normal de ellos. En ese momento no lo sentí extraño y pensé que solo quería mostrarnos algo pues de sus creencias en forma de cordialidad. Después cenamos y seguimos conversando. Yo le hice algunas preguntas acerca de su religión o de sus creencias solamente por ser cordial y conocer un poco más de todo esto que no tenía ni idea. Me dijo que él tenía poderes y que él podía hacer muchas cosas, pero que no lo utilizaba para mal, que solamente en los casos en el que tal vez alguien le hiciera daño. También nos dijo que en esa casa asustaban y que muchas personas que habían ido decían que veían cosas moverse, que habían muñecos que los volteaban a mirar y cosas así, pero que regularmente era porque esas personas tenían en su conciencia algo que los perseguía. También me pareció muy curioso
porque varias veces en las noches, más de 4 veces, esta persona me preguntaba la edad de mi hijo. Todas las veces le respondía y hubo una ocasión en que fue bastante insistente y me preguntó que en específico cuántos años y meses tenía el niño. Me hizo un comentario que me pareció bastante extraño y me dijo que él siempre había querido tener un hijo pequeño y que si llegaba el momento en el que él tuviera uno sería para malcriarlo. No le presté mucha atención a eso, pero después, cuando ocurrió todo, me hizo mucho sentido. Hasta ese momento yo me sentía normal, no sentía que le debiera nada a nadie y pensé que tal vez por eso no me estaba asustando ni nada. Después a mi hijo le dio sueño, entonces subimos a una habitación en el segundo piso donde íbamos a pasar la noche. Él decía que en esa habitación asustaban, pero que éramos muy de buenas si no lo hacían. Yo la verdad acosté a mi hijo y en ese momento no pasó nada, así que lo dejé dormido y volví a bajar a la fiesta. Cabe aclarar que yo pensaba que era una fiesta en la que iban a haber más personas y que estaríamos compartiendo con la familia del señor, pero en realidad solamente estaba mi expareja, el señor, su esposa y yo. A medianoche este señor le dice a mi expareja que deben salir de la casa y que van a quebrar un coco en el andén y que dependiendo de la forma como cayera ese coco tendría la respuesta de si él iba a ser elegido a la Cámara de Representantes o no. Luego de esto nos fuimos a dormir y cuando estábamos en la habitación en la madrugada el ventilador se apaga, pero lo más extraño de esto es que la perilla de donde se encendía se giraba completamente hasta ponerse nuevamente en cero. Varias veces en las noches nos despertamos para volver a encenderlo y girar la perilla hasta el máximo porque hacía mucho calor. Sí nos pareció muy extraño, pero no quisimos asustarnos. A la mañana siguiente, como mi hijo estaba dormido y mi expareja y yo ya estábamos un poco más reconciliados, decidimos pasarnos a otra habitación que también nos habían otorgado, pero en esta habitación solo había una cama pequeña y habíamos decidido dormir todos juntos en la otra habitación, la cual sí tenía una cama más grande. Pasamos la mañana juntos en esa otra habitación y en algún momento escuché que mi hijo tosía fuerte. Entonces dije, ya se despertó y salí a buscarlo. Pero para mi sorpresa, la habitación en la que estaba mi hijo estaba completamente abierta y él no estaba. Bajé corriendo las escaleras para buscarlo porque tenía un mal presentimiento. Cuando llegué al primer piso, estas personas estaban haciendo un ritual y estaban por medio de una videollamada contactándose con otras personas aparentemente en otro país. Obviamente yo demostré mi enojo y cogí a mi hijo. En ese instante la esposa del señor se mostró bastante nerviosa y se me paró al frente para cortarme el camino. Cogió 2 pares de zapatillas y empezó a cambiarme el tema de la nada, a decirme que si las quería, que si me gustaban y que me las podía dar. El señor rápidamente colgó la videollamada y se quedó en completo silencio, pero con cara nerviosa. Yo les dije que no me parecía bien y que me iba a llevar a mi hijo y la señora me dice, no te preocupes, él acabó de bajar solamente, y nuevamente empezó a hablarme sobre los zapatos. Entonces yo enojada subí al segundo piso con mi hijo y le dije a mi expareja que nos fuéramos de ahí. Él no entendía qué estaba pasando y empecé a explicarle que algo muy raro estaba pasando y que ellos estaban haciendo un ritual con el niño en medio de ellos y que esta señora se había puesto muy nerviosa y que me había intentado cambiar el tema. Él me dijo que no me preocupara, que seguramente se habían puesto nerviosos y se habían asustado porque sus rituales eran cosas que hacían en privado y yo había llegado a interrumpirlos, pero yo le insistí en que no, que me parecía algo muy extraño y que sentía una vibra que no me gustaba y que prefería que nos fuéramos inmediatamente de esa casa. A lo que él me responde que en realidad no nos podíamos ir, que tenemos que estar ahí hasta el mediodía, que nadie puede salir de la casa hasta después de las 12 del día. Así que fui, recogí mis cosas y le dije, ok, quedémonos entonces aquí encerrados hasta que sean las 12. Cuando iban a ser las 12, estas personas nos llamaron y nos dijeron que bajáramos a comer algo antes de irnos. Yo no estaba muy convencida, pero traté de actuar lo más normal posible. Antes de irnos, la señora me empacó las zapatillas y me dijo que tenía un regalo para mí. En un bolsito de joyas empacó unos aretes y unas pulseras, pero lo más extraño es que cuando las puso en mis manos era como si lo que estaba en el interior de esas bolsitas estuviera hirviendo. Cuando arrancamos el camino, esta bolsita y lo que había en su interior seguía estando muy caliente y empecé a sentirme bastante extraña, por lo que sin dudarlo abrí la ventana del carro en el que íbamos y las lancé a la calle. Se me metió en la cabeza que tenía que deshacerme de todo tipo de cosa que ella y su esposo me hubieran dado. A pesar de que ya estábamos un poco reconciliados con mi expareja, yo no quise volver a la casa inmediatamente, sino que le pedí que me llevara a la casa de mi mamá y pasé unos días más donde ella. Específicamente fueron 6 días. El 6 de enero tomé la decisión de regresar de nuevo a la casa en la que vivía con mi expareja. Al ingresar, inmediatamente mi hijo se mostró desesperado, asustado, gritaba y se veía muy incómodo, pero
se lo atribuía al hecho de que ya estaba acostumbrado a estar en la casa con su abuela y que la estaba extrañando mucho. Esa noche nos fuimos a dormir y tomamos la decisión de dormir todos juntos en la misma habitación, porque normalmente yo me iba y dejaba acostado a mi hijo en su habitación hasta que él se durmiera y posteriormente me pasaba a la habitación que compartía con mi expareja. Mi pareja se quedó dormido rápidamente, pero mi hijo estaba actuando demasiado extraño. Era como si viera a alguien que atravesaba la ventana y empezaba a hacer figuras con sus manos y parecía completamente ido. De un momento a otro en mi cabeza empezaron a sonar nombres e ideas extrañas de la santería, más específicamente el nombre de El Eguá, que según lo que me habían contado esa noche era un niño espíritu de la santería. Según lo que nos había dicho esa noche, ellos pasaban por un proceso para darle su cuerpo a los santos en los que ellos creían y básicamente funcionaba como una posesión que tomaba más de un año hasta que el espíritu se alojaba definitivamente en el cuerpo de la persona, haciéndolos pasar por un proceso en el que se demacraban, se adelgazaban y se veían irreconocibles. Yo empecé a asustarme, pero también pensé que solo eran ideas mías cuando de un momento a otro la habitación se empezó a llenar de una bruma o de un humo negro. Empecé a tener mucho miedo y mi hijo miraba a través de la ventana hacia el cielo y hacía cosas extrañas, abría los brazos, tiraba la cabeza hacia atrás y de un momento a otro empecé a sentir que él no era él. Sentía que en su esencia no era el mismo y que había algo muy extraño sucediendo. Empecé a escuchar unos tambores que retumbaban e incluso dentro de mi propio corazón sentía la vibración en todo el cuerpo. En ese momento lo único que se me ocurrió fue empezar a orar, pero del miedo no era capaz de continuar orando y seguía escuchando en mi mente el nombre de este espíritu. Entonces tomé a mi hijo en los brazos y se desplomó completamente. Fue allí que empecé a decir con mucha fuerza: por favor, envíen ángeles, que tengo mucho miedo y no voy a ser capaz con todo esto. Fue en ese instante que del cielo bajaron aros de luz morada. Era como si fueran relámpagos de color morado, pero en forma de arco circular. Eran más de 8 aros los que empezaron a girar alrededor de mí y de mi hijo. Sentí mucho miedo porque estaba viendo todo esto pasar frente a mis ojos. La habitación negra llena de humo oscuro. Escuchaba los tambores y a la misma vez veía estos aros girando alrededor nuestro. En ese momento no aguanté más y lo único que se me ocurrió fue despertar a mi expareja. Le dije: levántate, levántate, que algo muy raro está pasando con el niño. Él se despertó y medio dormido me decía: ¿qué está pasando? No lo sé, pero ambos estábamos inmersos en esa situación y ambos lo sentíamos. Entonces se paró corriendo y prendió la luz. En cuanto él encendió la luz, todo se desvaneció y desapareció. En ese momento mi hijo volvió en sí y empezó a llorar desesperado. Mi expareja me preguntaba que qué había pasado, que él también había sentido y escuchado los tambores, y empecé a darle los detalles. Él me preguntaba si no era que estábamos de pronto soñando o algo por el estilo, y yo le decía que no. Incluso fue algo que sucedió estando completamente despierta. El niño no se quedaba dormido y empezaron a pasar estas cosas. Tratamos de tranquilizarnos y de volver a dormir. Logramos dormirnos y a la mañana siguiente yo comenté a una amiga muy cercana que considero una persona muy espiritual. Le conté todo lo que me pasó y ella empezó a decirme que le estaban intentando hacer una posesión al niño y que probablemente no había ocurrido en la casa de mi mamá porque no conocía el interior de ella, y que estas personas nos ofrecieron a los 3 como familia en el momento en el que entramos a la habitación donde estaban los altares. Me empezó a explicar que todos, como hijos de Dios, tenemos la potestad de su poder aquí en la tierra, pero que no sabemos reclamarla, y empezó a enseñarme una serie de oraciones especiales de la sangre de Cristo y frases que tenía que decir, pero y más que decirlas, tenía que creérmelas y sentirlas dentro de mí. Me dijo que esto era una guerra espiritual y que tenía que ser muy fuerte porque era yo la única persona que podía defender a mi hijo. A la noche siguiente volvimos a dormir juntos, yo bastante asustada porque pensé que iba a pasar de nuevo, pero esa noche al parecer no ocurrió nada y logramos dormirnos tranquilamente. Sin embargo, en la mañana, muy temprano, a eso de las 4 de la mañana, volvió a ocurrir. Mi hijo se despertó llorando, gritaba desesperado y empezó a actuar de la misma manera en que había actuado la noche anterior. Esta vez ya estaba preparada con todo lo que me había dicho mi amiga y empecé a hacer las oraciones, a decir que reclamaba el poder que Dios nos había dado a todos sus hijos aquí en la tierra y que yo tenía el poder para defender a mi hijo, y sellaba su cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón con la sangre de Cristo, desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Mi hijo intentaba quitarme de encima y peleaba conmigo, pero yo sentía que no era él. Yo seguía orando y declarando, literalmente luchando de forma espiritual. Así, poco a poco, mi hijo se fue calmando y se volvió a quedar dormido en mis brazos completamente tranquilo. Esta vez no se llenó la habitación de humo ni nada
nada extraño ocurrió adicional. Ese mismo día, estas personas decidieron ir a nuestra casa y yo estaba muy molesta y le decía a mi expareja que estaba segura que habían sido ellos y que ellos tenían algo que ver en lo que nos estaba ocurriendo. Él me decía que no, que quién sabe qué era lo que había pasado y que seguramente estábamos muy estresados o de pronto era el cambio de ambiente. Entonces yo le dije: yo sé lo que vi y sé también todo lo que nos pasó, pero tú no me crees y si no me vas a apoyar no me interesa, pero es mi hijo y voy a hacer lo que tenga que hacer por él. Cuando él me vio así, decidida y con toda la convicción de todo lo que había ocurrido, me dijo: está bien, yo te apoyo y voy a tratar de alejarme de estas personas. Cuando estas personas llegaron a la casa, yo me subí al segundo piso y me encerré en la habitación con mi hijo, pero desde esa habitación empecé a orar, a declarar que los desterraba de mi casa y de mi familia, que los echaba y no les permitiría estar un momento más en mi casa. De repente, estas personas parecieron muy afanadas por irse y le dijeron a mi expareja que se tenían que ir de urgencia, que no podían estar allí. Al momento subió mi expareja un poco confundido y me decía que le parecía muy extraño, que el señor le había dicho primero que necesitaba muy urgente hablar con él y que iban a hablar de unos negocios muy importantes, pero que en cuanto llegó, a los 5 minutos, empezó a parecer incómodo y dijo que se tenía que volver e irse de urgencias. Obviamente yo era consciente de lo que estaba pasando y todo se debía al rechazo que yo les estaba interponiendo espiritualmente desde el segundo piso de la casa, invocando a Dios y a los ángeles. Después de esto, estas personas empezaron a evitar completamente a mi expareja y se fueron a La Guajira. En uno de estos estados de WhatsApp vi que habían hecho una ceremonia con un niño indígena y que lo tenían vestido igual que ellos y se tomaban fotos con él. Lastimosamente, creo que fueron con el fin de encontrar otro niño a quien hacerle lo mismo y quién sabe de qué forma convencieron a su familia. Pasado un tiempo, comenzamos a notar que este señor parecía estar muy enojado con mi expareja y le dijo que ya no iba a servir su candidatura, que lo más probable era que no ganara las elecciones y efectivamente así fue. Le quitó todo tipo de apoyo y lo dejó solo en su campaña electoral. Evidentemente mi expareja no ganó las elecciones, aunque tuvo una buena votación. Tiempo después, una amiga empezó a tener contacto con espíritus de una forma extraña y un día me dijo que le pasara por teléfono a mi expareja que tenía una información muy importante para él. Cuando él habló por teléfono con ella, puso una cara de terror horrible y cuando colgó le pregunté qué había pasado. Me dijo que cuando habló con ella le había cambiado la voz completamente y que le había hablado como un amigo de la juventud de él que se llamaba Santiago, quien había muerto hace años, que le había dicho varias cosas, entre ellas que él sabía que tenía una deuda pendiente y que a pesar de que él había querido romper el pacto se lo iba a cobrar. En ese momento creo que él, en medio de su ingenuidad, se prestó para cosas al haber entrado a fumar con ese muerto y haberle dicho a esta persona que iba a hacer lo que fuera para ganar la candidatura. Probablemente él no supiera específicamente a qué se refería, o de pronto sí, eso nunca lo sabré. Si lo sabía, me imagino que se atemorizó al ver todo lo que estaba pasando y decidió retractarse. Como lección aprendí que la santería no es un juego ni una creencia vacía y que todas estas personas utilizan a otras para cumplir sus cometidos, que no les importa el bienestar tuyo ni el de tu familia ni de cualquier persona que se les acerque. Su único propósito es reclutar cuerpos a los cuales van a transferir estos espíritus. Hacen un trabajo de reconocimiento para saber cuáles son tus más profundos deseos y una vez los identifican, encuentran la manera de comprometerte y hacerte prometer todo tipo de cosas sin saber las consecuencias. Creo que las consecuencias de mi expareja fue perder su familia, porque posteriormente tuvimos una separación bastante compleja y él no se encuentra en muy buenas condiciones en este momento. No hablaré de eso específicamente por respeto a su privacidad. Yo por mi parte, ahora me mantengo 100% alejada de cualquier tipo de personas que se dediquen a la santería. No les doy chance ni a conversar ni de ser amigos, mucho menos. Sé que es una historia bastante larga, pero todos los detalles tienen importancia en lo ocurrido. Espero que la puedas incluir en algún video pronto. Si lo haces, déjamelo saber y yo apoyo el misterio colombiano. En el año 2013 realicé un intercambio académico Campinas en Sao Paulo, Brasil. Viajábamos con otros 4 estudiantes de la misma universidad en Colombia y aunque nos conocíamos solo de vista, nos sentíamos tranquilos viajando juntos, pues no teníamos un buen portugués. En realidad aporreábamos una que otra palabra en portuñol y por ello nos comprometimos a ayudarnos en el proceso de adaptación. En esa época aún creía en los seres humanos. En fin, el viaje fue una locura. Nos tocó hacer escalas de muchas horas
horas, uno de los aviones, de lo viejo, en plena tormenta eléctrica casi se cae y para colmo viajábamos un sábado, lo que significó muchos problemas a la hora de conseguir hospedaje, tanto en capacidad como en precios. Ya habiendo superado tantos inconvenientes, discutimos las posibilidades de buscar un lugar para todos y dividir los gastos. Una tarea muy difícil, pues al ser una de las universidades más grandes de Sudamérica, los costos eran exorbitantes y las vacantes casi nulas. No recuerdo bien cómo ni quién, pero logramos encontrar una casa recién remodelada y amoblada para estudiantes, muy costosa pero con espacio suficiente para los 5. Con el apuro del viaje, el papeleo de la universidad y el iniciar clases con un nuevo idioma, no prestamos atención a las rarezas de la casa. Era como si lo notásemos, nos generaba curiosidad, pero al mismo tiempo lo ignorábamos o poníamos al límite nuestra negación lógica, porque el que se cerraran puertas y encendieran luces lo atribuíamos a cualquier cosa menos a una situación paranormal. Una noche de polas, en la cocina salió el tema de historias de terror y entre estas cosas empezamos a enumerar los eventos que cada uno había presenciado y que creíamos hechos aislados. Era curioso que a pesar de ya habitar algo más de un mes la casa y que ésta estuviera tan bien ubicada, las pocas personas que habían llegado a habitar la casa no duraban mucho, solo nosotros continuábamos habitándola. Los ruidos en la cocina a altas horas de la noche, los cuales atribuíamos a los demás, pero 2 personas se levantaron a corroborar quién estaba generando los ruidos y nunca encontraron a nadie. Luces que se encendían a cualquier hora del día, la casa contaba con sensores de movimiento en las zonas comunes y cuando se encendían lo atribuíamos al viento, pero después de observar el comportamiento del encendido, lográbamos constatar que el viento no activa el sensor. Puertas que se azotaban o se abrían y cerraban repentinamente. Era como despertar y darnos cuenta que habíamos caído en una película de terror. Después de un largo silencio, les comenté que la parte que más me daba miedo de esta casa era el patio, ya que cerca al fregadero había una ventana cuadrada muy pequeña que daba acceso a una especie de ático. La ventana de unos 60 centímetros está muy alta y aunque no la podía alcanzar para ver su interior, me generaba escalofríos y siempre procuraba cerrarla con ayuda del palo de la escoba, pero extrañamente volvía y se abría. Todos me miraron con la pregunta en la cara: ¿cuál ventana? Extrañamente, ninguno de mis compañeros de vivienda la habían visto. Con los tragos en la cabeza y eufóricos, nos fuimos a explorar la dichosa ventana. Haciendo una escalera humana, impulsamos a Ángela, quien introdujo la mitad del cuerpo. Aseguró que había un olor a podredumbre y que a pesar de iluminar con el celular, era como si la oscuridad se la tragara. Cerró con fuerza la puerta que tenía una especie de argolla para candado y le alcanzamos un pedazo de alambre para que lo torciera a modo de candado y no hubiese forma que se volviera a abrir. Después de nuestra mini exploración, terminamos nuestras cervezas y nos dispusimos a dormir. Avanzada la noche, me despertó el sonido del viento. Eran silbidos aterradores y la fuerza del viento hacía temblar y sonar los vidrios de la ventana. El sonido me asustaba y cuando me disponía a salir de la habitación para ver si alguien más le afectaba y tal vez tratar de distraer mi mente, pude ver que la luz del pasillo que se filtraba bajo la puerta parpadeaba locamente. Normal que hayan fallas eléctricas en una ventisca, pensé, pero que estuviera encendida me indicaba que había alguien en el pasillo. Me recordó mi razonamiento. En ese mismo momento, en el ir y venir de la luz, vi la sombra de alguien pasar frente a mi puerta. Me levanté para aprovechar la oportunidad de hablar con alguien o de disipar un poco el miedo, pero no había nadie en el pasillo. Golpeé la puerta más cercana. Al ver que no contestaba, le llamé por su nombre y me abrió. Mi amiga, muy pálida, me invitó a entrar y me dijo que estaba muy asustada, que desde hace rato ve la sombra en el pasillo y va y viene sin parar. Lo curioso es que en el momento que estuve esperando que mi amiga abriera la puerta, las luces dejaron de parpadear a pesar del fuerte viento. Nos quedamos juntas hasta que el viento paró casi repentinamente y por fin logramos conciliar el sueño. Al otro día fui a lavar la ropa y tuve una fuerte sensación de miedo. Miré hacia la ventana y esta estaba nuevamente abierta. Busqué en el piso el pedazo de alambre y no lo encontré. Acordamos no volver a cerrar la ventana y procurar ignorar esa situación. Continuamos nuestra estadía con los fenómenos y a medida que nos desenvolvemos un poco mejor con el idioma, nos dimos cuenta que en la iglesia cristiana al lado de nuestra casa realizaban exorcismos. Las canciones y los extraños gritos comenzaron a atemorizarnos, así que procuramos estar fuera de casa los miércoles en la noche cuando hacían este tipo de actividades. La actividad paranormal continuó y a pesar de las situaciones en esa casa y de la dificultad para conseguir un nuevo lugar, 3 de los 5 que llegamos iniciamos el proceso para quedarnos otro semestre de intercambio académico. Del grupo éramos 4 mujeres y un chico. El chico poco a poco empezó a cambiar su actitud, se volvió grosero, no dormía en la noche y hacía ruidos, esto en plena noche sin ningún respeto por los demás. Empezamos a charlar
darle cabeza a pensar y decíamos, ya peló el cobre seguramente, pero es que el cambio fue extremo. Casi no iba a clases y no comía, lloraba y peleaba aparentemente con la novia por teléfono, era cochino y prácticamente no se le podía decir nada porque respondía con cuanta grosería se le ocurriera. Llegamos al punto de esconder cuchillos y objetos cortopunzantes en las noches, temíamos que se hiciera o nos hiciera daño. Nuestro único aliciente era que terminara el semestre y él regresara a Colombia. Al final quedamos Luna, Ángel y yo, porque la otra chica no consiguió adaptarse. Siempre nos preguntamos si se trataría de algún caso de posesión o simplemente era un desgraciado que se cansó de tener la fachada de buen ser humano. En fin, quedamos las tres en una casa gigante y demasiado fría en un invierno para el que no estábamos preparadas. Durante las vacaciones adoptamos una gatita que encontramos abandonada en la calle y era muy curioso que perseguía y a veces peleaba y le bufaba a la nada. Tratábamos de no comentarlo para no volver el tema de la rareza de la casa. En esa época llegaron otros 2 habitantes a la casa, un chico y una chica también colombianos. Los tres nos empezamos a llevar muy bien con el chico, pero con la chica poco nos llegamos a relacionar pues no permanecía en la casa. Mis amigas y yo hablamos con el dueño para alquilar la habitación más grande de la casa entre las tres y así disminuir costos. Además podríamos tener la gatita con mayor facilidad pues tenía una ventana hacia el patio. Debido a que compartíamos habitación y para evitar molestar con el ruido, yo realizaba mis videollamadas con mi familia desde la cocina. Una noche, en medio de una videollamada, tuve que levantarme para ir al baño de la habitación. Le pedí a mi mamá que me esperara, que no me demoraría demasiado. Mientras me dirigía al baño, lograba escuchar el ladrido de las mascotas y la voz de mi mamá regañándolos. Pero al terminar mi asunto en el baño, me percaté que el sonido había cesado. Le pregunté a mis amigas si habían ido a la cocina y ellas me aseguraron que no. Además, los nuevos inquilinos estaban de viaje. Me dirigí curiosa a la cocina y el computador estaba completamente apagado. Revisé que estuviese conectado, lo volví a encender y cuando realicé nuevamente la llamada, me di cuenta que tanto el micrófono como los parlantes del computador estaban apagados. Los encendí y le estaba explicando lo curioso que había pasado con el computador cuando mi mamá me corta y dice, ¿acaso ese muchacho ya no volvió a Colombia? Yo solo atiné en responder, sí, ya se fue. Entonces, ¿quién es ese que pasó detrás de usted hacia el patio? Me giré rápidamente y al no ver nada ni a nadie, cerré la puerta y le corroboré a mi madre que solo estábamos mis amigas y yo. Ella me aseguró que mientras yo le hablaba, una especie de sombra o forma corpórea pasó por atrás, como si fuera corriendo y era muy parecido al chico caótico. La situación me preocupó y les conté lo sucedido a mis amigas. Entonces acordamos no comentar nada a los nuevos inquilinos para no generar ningún malestar o tal vez predisponerlos. Y así lo hicimos hasta que una noche el nuevo chico golpeó en nuestra habitación y preguntó si podía dormir en una colchoneta en nuestra habitación. Le preguntamos que por qué y él nos dijo que le habían estado pasando cosas muy extrañas, que en la mayoría de las noches sentía que alguien se sentaba en el borde de la cama, que a mitad de la noche le abrían la puerta de la habitación. Él procuraba ignorar eso, pero que en la mañana, mientras se duchaba, había dejado una playlist sonando en YouTube. Repentinamente las canciones empezaban a cambiar. Al principio pensó que eran los comerciales habituales, pero a veces sonaba la canción hasta la mitad y otras veces nomás al iniciar la canción cambiaba. Curioso que se quedó observando la tablet y de repente la pantalla se deslizó sola para continuar la siguiente canción. Lo peor de todo, la huella de un dedo había quedado marcada en las gotas de condensación sobre la pantalla. Trató de buscar una razón lógica a lo sucedido, pero recordemos que en esa época no era tan común la publicidad en YouTube. Salía cada 5 videos o más. En fin, esa noche decidió acostarse temprano después de ver unas películas. Apagó el portátil, lo dejó abierto en el mueble al lado de la cama y se arropó. Se estaba empezando a quedar dormido cuando escuchó un tac, tac, tac del teclado. Sonaba como si alguien estuviera presionando las teclas. En la oscuridad se quedó observando cerca al computador, pero al no suceder nada se volvió a acostar. Después de un rato el sonido lo volvió a alertar. Esta vez decidió encender la luz de la habitación y mirar el computador. Se disponía a cerrar el portátil cuando de repente se inició, sin siquiera llegar a tocarlo. Solo atinó a ir a nuestra habitación para pedirnos posada. En ese momento decidimos contarle todo lo que nos había pasado, lo que generó que él y la chica nueva abandonaran la casa y nosotras tomáramos la decisión de abandonarla también. Una decisión que nos costaría vivir momentos aterradores. Era como si la casa misma no quisiera que nos fuéramos. La actividad se volvió demasiado fuerte. Una noche nos despertamos con ruidos pesados. Como estábamos las tres solas en una casa tan grande, temíamos que se entrara un ladrón o algo por el estilo. Así que a la hora de dormir teníamos una rutina bien aprendida. Cerrar con llave portón del garaje, cerrar con llave la puerta principal, cerrar ventanas, asegurar
cerrar los pasadores de las puertas del patio y cerrar con seguro la puerta de la habitación. Además, guardábamos bajo la cama palos, esto para defendernos, o por lo menos para sentirnos seguras. Esa noche, al escuchar los pasos, me sentí en peligro, pues a pesar de todas las cosas sucedidas, en ningún momento habíamos escuchado pasos. Al inicio creí que era la única que los había escuchado, pero en cuanto noté que las luces con sensores del pasillo se encendieron, me senté en la cama y mis amigas también. Conteniendo el aliento, vimos una sombra que se acercaba a nuestra puerta, al igual que el sonido de los pasos. De repente, la gatita comenzó a bufar mirando la puerta, y Ángela, quien era la que dormía más cerca a la puerta, se agachó y sacó los palos de debajo de la cama. Me dio uno, mientras Luna marcaba a la policía. Quien sea o lo que sea que estaba afuera de nuestra habitación, empezó a girar la perilla. Nos levantamos listas para dar la pelea. Mi amiga gritó: "Vai tomar no cu filho da puta", y muchas groserías en portugués. "A policía já está vindo". La perilla dejó de sonar y en un segundo la puerta se abrió de golpe. Todas gritamos, y en lo que Luna explicaba la situación a la policía por teléfono, nosotras salimos al pasillo dispuestas a atacar, pero no había nadie, y lo único que podíamos notar al otro extremo del pasillo era la puerta principal totalmente abierta. "¡Jueputa, se nos metieron!", gritó Ángela. Llamamos a Luna, que aún estaba en la habitación dando la dirección a la policía. Teníamos que salir lo más rápido de la casa. No sabíamos quién o cuántos entraron a la casa, y lo mejor era esperar a la policía afuera. Como si se tratara de una maratón, todas salimos corriendo hacia el garaje en pijama, donde la reja continuaba cerrada. Justo en ese momento llegó un coche de policía. Los dejamos entrar y ellos empezaron a revisar la casa. Las habitaciones, puertas y ventanas continuaban todas cerradas. No habían señales de forcejeo en ninguna de las dos puertas abiertas, y después de ver que la zona era segura y no había sospechosos, los policías se marcharon. A partir de esa noche bloqueamos las puertas con sillas y tablas. No sabíamos qué tanto podíamos parar una manifestación paranormal con eso, pero era lo único que nos daba tranquilidad. A los pocos días, Ángela se mudó a un nuevo lugar, dejándonos a Luna y a mí, puesto que el contrato de un nuevo lugar al que iríamos iniciaría después de 2 semanas. Mientras tanto, procurábamos no estar solas en la casa y nos quedábamos el mayor tiempo posible en la universidad. Pero llegábamos a la casa en la noche y la pesadilla continuaba. Un domingo que no tenía universidad, me puse a tomarle fotos a la gatita que estaba en la cama sobre las mantas, mientras Luna preparaba el almuerzo. No recuerdo la razón, pero tenía la puerta de la habitación cerrada mientras tomaba fotos dándole la espalda a la puerta. De repente sentí y escuché que se abría la puerta de la habitación y la persona que entró se hizo a mi lado como observando lo que yo hacía. También noté que la gatita miró fijamente a quien estaba a mi lado y me giré a hablarle pensando que era Luna, ya que estábamos solas en la casa, pero no había nadie, y muy desconcertada llamé a Luna, pero ella continuaba ocupada en la cocina. En otra de tantas noches, Luna, muy agotada, decidió dormir temprano. Por mi parte, me senté apoyando mi espalda a la cabecera de la cama con mi portátil en las piernas. Me puse mis audífonos y apagué la luz de la habitación para no perturbar el sueño de Luna. Con el rabillo del ojo podía notar cómo se encendía y se apagaba la luz del pasillo, pero trataba con todas mis fuerzas de ignorarlo e intentaba concentrarme en la película, mientras Luna daba vueltas y vueltas en la cama y me dice: "Marica, tengo sueño y no puedo dormir. ¿Te molesta la luz del compu?", le pregunté. "No, no es eso", me respondió. Se giró en la cama y se cubrió con la cobija. De repente sentí que me jalaban el cable de corriente del portátil que se colgaba por el lado izquierdo hacia el suelo. Agudicé mi vista hacia el suelo para ver si era la gata, pero al no ver nada pregunté: "Luna, ¿la gata está contigo?". "Sí, aquí está", me respondió, y en ese instante algo jaló con fuerza el computador hacia el suelo. "¡Jueputa!", grité y lo agarré casi en el aire, gracias a los audífonos que disminuyeron la velocidad de la caída. "¿Qué pasó?", gritó mi amiga, levantándose a encender las luces, y pudo ver cómo sostenía el computador con medio cuerpo fuera de la cama. Me acomodé y comencé a contarle lo que había sucedido, cuando noté que la unidad de CD estaba totalmente abierta. La cerré, apagué el computador y mi amiga, más que asustada, estaba enojada. "Mañana nos vamos a la otra casa y hablamos con la dueña para que nos deje trastear. Ya no me aguanto esta hijueputa casa", dijo y se acostó. Yo dejé el computador en el piso, fui al baño, apagué las luces y me acosté. Empecé a orar, estaba muy asustada y mi corazón retumbaba en mis oídos. También pedí a Dios que nos ayudara, pero sentía que si lloraba, sea lo que hubiese en esa casa, terminaría ganando. La gatita se subió a mi pecho, empezó a ronronear y me ayudó a tranquilizarme un poco. ¿La gata está contigo?, preguntó Luna con voz llorosa. Sí, ¿por qué preguntas?, le respondí curiosa. Hay alguien sentado en el borde de la cama. El colchón se hundió.
dijo Luna entrando en pánico. Abracé a la gata y me senté en la cama, mirando fijamente hacia la cama de Luna. La tenue luz que entraba por la ventana me permitía distinguir su forma, pero no lograba identificar nada más, así que me giré a encender la luz y en ese preciso instante Luna pegó un grito que me heló la sangre y rompió en llanto. Al encender la luz corrí a ella, que estaba gritando muy nerviosa y decía: me agarró la pierna, y efectivamente en su muslo izquierdo permanecía una marca rojiza como de 3 dedos muy largos. Nos abrazamos y lloramos. Esa fue la peor noche en esa maldita casa. Con solo recordarlo se me llenan los ojos de lágrimas. Era una situación tan irreal como una pesadilla. Por suerte la dueña de la casa era muy amable y nos permitió empezar a dormir en la habitación que ya habíamos alquilado. Nos dijo que lleváramos de a poco cosas y así nos adaptaríamos con mayor facilidad, que tratáramos de no tener miedo, porque lo que ocurría en esa casa eran cosas de santería. Procurábamos ir en el día a organizar las cosas y llenar nuestros morrales y bolsas negras a tope, pero el ambiente de esa casa era terrible. Se sentía como entrar a una olla hirviendo y los sonidos de pasos, puertas cerrándose y uno que otro gruñido nos hacían salir a toda máquina de la casa. Después de casi 5 días logramos llevar de a poco todo al nuevo lugar. Al salir por última vez de la casa pensé con todo mi corazón: en nombre de Dios le prohíbo que nos siga, de aquí nos sacó y aquí se queda. Nosotras no tenemos ningún negocio con usted. E inmediatamente nos fuimos a entregar las llaves a la inmobiliaria y le contamos todo lo que sucedió a la persona que nos recibió, pero esta hizo solo cara de burla, totalmente incrédula a lo que le contamos. Igual no nos importó, ya no era nuestro problema. En el nuevo lugar pudimos estar tranquilas. El único inconveniente fue con la gatita, ya que una inquilina era terriblemente alérgica y tuvimos que darla en adopción porque no encontrábamos un nuevo lugar donde pudiésemos vivir con mascotas. Pero aparte de eso logramos disfrutar nuestro último semestre en Brasil. Y eso es todo, Howard. Procuré dar el mayor número de detalles porque a pesar de ser un capítulo aterrador de mi vida, la memoria tiende a dispersarse. Escribiendo esto me entró curiosidad saber de qué fue de aquella casa y le cuento que me informaron que fue totalmente remodelada y ahí funciona una empresa de seguridad. Te felicito por tu libro, es un orgullo ver todo tu trabajo dando frutos. Espero que mi historia te sirva en alguno de tus videos. Tienes mi autorización para corregir o hacerla más corta si así lo consideras. Por supuesto he cambiado y omitido los nombres para evitar inconvenientes. Un abrazo y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, ¿cómo estás? Prefiero que cuentes la siguiente historia de forma anónima, porque es mía directamente. La historia que te voy a contar a continuación es sobre la abuela de una amiga. Ella me contó esta historia hace varios años. Nunca antes había escuchado algo como esto, y eso que soy bastante fan de estos temas desde muy chiquita. La verdad es que hasta ahora la información que he encontrado al respecto ha sido muy vaga. Solo encontré un video súper viejo en YouTube de un chico que grabó a su abuelo hablando sobre este mismo tema, pero nada más. Y bueno, acá les va. Mi amiga siempre se refería a su abuela como la abuela malvada. Un día le pregunté por qué la llamaba así y me contó que su abuela era una bruja. Yo me reí y ella me dijo: ¿en serio? ¿Es una bruja real? O bueno, era. Su abuela misma le contó a mi amiga cómo se hizo bruja e incluso le mostró que aún conservaba el monicongo. Esto es un artefacto que le daba poder para hacer sus hechizos. Entonces le contó que ella, su esposo e hijos vivían en un municipio de Antioquia, no lo recuerdo bien. Eran muy pobres y vivían en el campo. Ella se cansó de ser pobre, así que investigó la manera de volverse bruja para conseguir todo lo que deseaba. Consiguió un animal de color negro y subió con este a una montaña cerca de su casa. Llevó una olla con agua, madera para hacer una fogata y una vela. El ritual consistía en meter a este animal vivo en agua hirviendo, dejarlo cocinar lo suficiente hasta que la carne se desprendiera del hueso. Después tenía que sacar todos los huesos de este animal uno por uno y preguntar en voz alta: ¿este es? Cuando finalmente sacara el hueso correcto, una voz le iba a responder sí. Debía meterse ese hueso en el bolsillo, encender la vela con el fuego de la hoguera y salir corriendo hasta su casa. Algo iría tras ella, tratando de alcanzarla para matarla, y además debía cuidar que la vela llegara encendida hasta su casa. Si lograba llegar viva con la vela encendida, debía poner ese hueso en un altar junto con la vela. Se supone que durante el resto de la noche, ese hueso tomaría la forma de un pequeño humanoide. Este es el monicongo. Debes llevar este muñeco en tu bolsillo a todas
todos lados y alimentarlo con alfileres. Este te dará fortuna, buenas relaciones laborales, en el amor te irá muy bien, etc. Obviamente nada es gratis y le estás vendiendo el alma al diablo. Algunos afirman que esto hace parte de brujería muy extrema, rituales oscuros, negros, y otros afirman que es pura y física santería. Pues les cuento que la abuela de mi amiga realizó con mucha fortuna dicho ritual, lo que la convirtió en una bruja. También bautizó un billete. Este era un billete que nunca se acababa. El ritual consistía en asistir al bautizo de un bebé en la religión católica, y en el momento en el que el cura le echara el agua bendita al bebé, se hacía una oración y se metía el billete para que le cayera agua encima. Se supone que el billete quedaba bautizado y no el bebé. Este billete después se utilizaba para pagar cualquier cosa. La magia o la santería consistía en que después de pagar con el billete, decía su nombre en voz alta, el nombre del bebé, y el billete mágicamente regresaba a su bolsillo. Después de que la abuela de mi amiga hizo todo esto, obviamente su situación económica cambió y se fueron a vivir a Medellín. Todo estuvo bien por un tiempo hasta que a la abuela de mi amiga la empezaron a atormentar. No podía dormir, decía que una entidad la golpeaba, sentía que la quemaban, escuchaba voces en sus oídos todo el tiempo, veía la presencia de un ser horripilante. Fue tanta su desesperación que optó por ir a la Catedral Metropolitana de Medellín a pedir ayuda. Un cura la ayudó, ella se confesó, pidió perdón a Dios y le mandaron una penitencia, hacer oración por un tiempo. Dios es tan grande que la perdonó. Ella renunció a todo lo relacionado con la santería y la brujería. Al parecer pudo tener una vida medianamente normal. Sin embargo, mi amiga decía que su abuela en el fondo siempre iba a tener una parte de mala, y en la casa donde vivían pasaban y aún pasan cosas muy raras. Se escuchan ruidos, se mueven cosas, se ven sombras, se apagan y prenden las luces. Finalmente la señora murió hace 2 años de cáncer de estómago y la casa se encuentra en proceso de sucesión. Si alguien más tiene historias similares, me gustaría conocer sus opiniones en comentarios. Yo siempre los estoy leyendo. Saludos. Buenas noches, Howard. Esta historia me ocurrió hace mucho tiempo cuando me encontraba viviendo en el país vecino. Resulta que por causa de un amigo conocí la santería. No sé si debo aclararlo, aunque no creo que nadie sepa que originalmente eso se usaba como un método para atraer cosas buenas. Lastimosamente, todo también tiene su lado oscuro. Cuando me presentaron esta forma de hacer rituales para pedir prosperidad, eso fue en mi caso, conocí a una persona a quien le diremos Esteban, quien estaba buscando una manera de que estos espíritus le hicieran algo malo a su mujer, porque según las historias esta mujer le había sido infiel. La verdad, en ese momento no me interesaba ese tipo de cosas. Yo quería era mi deseo propio de prosperidad, pero las cosas no son como uno las planea, no señor. Al pasar los días, un sentimiento extraño se apoderó de mí. Quería estar con Esteban. Una extraña sensación de atracción me invadió por completo. No duré mucho hasta empezar a hablarle, al igual que no tardaba mucho en, ya sabes. Después de eso, el tipo me causó repulsión, asco, era todo lo contrario a lo sucedido anteriormente. No te miento al decir que esos sentimientos iban y volvían con el tiempo. Era como si no tuviese control de mi ser. Decidí meterme más en el cuento con él y sacarle algunas respuestas. Esteban seguía casado, pero su mujer de tanto en tanto no le daba lo que él quería, así que usó la santería para estar con quien quería. Usaba esa manipulación para, como se dice vulgarmente, engatusar a las mujeres, y eso me incluía. Me alejé por mucho tiempo de esa persona y comunicándole a mis amigos la clase de hombre que tenían allí adentro. Un par de meses después me encontré con uno de mis amigos. Él me rogó que volviera a aprender bien del tema. Yo alegué lo que me pasó, pero solo para enterarme de que Esteban había muerto. Después de decir lo que dije allí, tomaron medidas en el asunto, aplicándole la misma artimaña, solamente que esta vez, a través de un ritual, dejaron un espíritu suelto en la casa de Esteban. Este lo llevó al borde del colapso, ya que por más que Esteban hubiese ritualizado para alejarlo, los rituales de los grandes maestros eran más fuertes, y lentamente Esteban se volvió más loco. Su mujer lo dejó, sus hijos le agarraron odio, la noticia de lo mujeriego pues se regó por todo lado y ya era conocido. Se alejó de la santería, buscó la ayuda de un brujo, quien le aseguró que comiendo hueso de muerto su suerte iba a cambiar. La verdad, no pude ver nada, Howard, pero sí me dijeron que su final había sido tan horrible que él mismo, en medio de ese saco de huesos y en medio de su locura, aseguró ver que un demonio llegaba a llevarse su alma. Mi amigo, quien fue testigo de la
la escena aseguró que sus ojos reflejaban el miedo y el horror más puro, mientras que la comunidad veía atónita algo sin precedentes, algo tan desconocido como lo es el mar. Según mis amigos, esto de la santería no es un juego ni mucho menos, es una religión, un mundo que hay que respetar. Y eso es todo. Gracias por escucharme. Mi nombre es Miguel, fui santero por mucho tiempo y vi demasiadas cosas durante ese tiempo. Lo que estoy por contarte es sin duda lo más fuerte que he vivido en este camino. Llegó a mi consultorio una mujer con su hija pequeña, quería solicitar mis servicios para hablar con su difunto esposo. Él había muerto una noche mientras salía a comprar la comida. La señora deseaba poder despedirse. Así fue como comenzamos el ritual para abrirle las puertas a las deidades dueñas del más allá. La esposa, esperanzada y llena de ilusiones, esperaba escuchar la voz de quien juró amarla más allá de esta vida. Tras varias sesiones, la imagen de este hombre es materializada, o eso asegura esta mujer. Yo estoy a cargo del ritual y no puedo entretenerme. Yo soy como el conductor. Solo puedo escuchar sus lágrimas, lágrimas de felicidad. Ella pregunta si está bien. Solo se escucha mi voz en medio del canto. Pese a ello, ella llora mucho más. En un instante, ella pregunta si sabe quién le había hecho eso. Y aquella voz se detiene de golpe. Ella empieza a gritar y a decir: no tengo idea qué pasó. Te lo juro que no sé qué pasó. Yo no tengo la culpa. Jamás pedí que esto pasara. En este punto, Howard sabía que algo malo estaba sucediendo y, según deduzco, aquel hombre reclamaba su muerte por culpa de su propia mujer. Ella continuaba repitiendo que no sabía por qué él decía eso. En un momento del ritual, el cual siempre está acompañado de velas, estas se apagan, la oscuridad es total y el grito de la mujer me eriza por completo. A tientas busco el interruptor de la luz. Los gritos de esta mujer son cada vez más fuertes. Cuando por fin llego al interruptor, lo acciono a la posición de encendido, pero este no hace nada. Una vez más y por varias ocasiones lo oprimo de nuevo y era la misma respuesta: oscuridad y los gritos desesperados de esa mujer. El miedo se apodera de mí. No entiendo cómo un alma puede ser capaz de algo como esto. Le grito a este ser ordenándole que me deje hacer mi trabajo y por tercera vez acciono el interruptor y esta vez la respuesta es positiva. La luz blanquecina ilumina todo el lugar. La mujer yace en el suelo, envuelta en un mar de lágrimas. Sus brazos, espaldas y piernas están bañados en sangre. Sus laceraciones, producto de rasguños profundos, eran visibles desde lo lejos. Como pude, la auxilié y envié a su casa esperando que este episodio jamás se le volviera a repetir. Aunque esto no fue así. Una llamada a las 2 de la mañana me regresó a esta realidad que suele ser un poco cruel con uno. El celular replicaba el nombre de esta mujer y la verdad esperaba algo malo, pero no a estas proporciones. Era la niña, aquella niña con una voz dulce me llamaba y en su voz se notaba el pánico pidiendo ayuda, que algo, una especie de sombra, estaba por matar a su mamá. Corrí hasta su casa, por suerte estaba cerca. La puerta se abre como si me dieran la bienvenida al mismísimo infierno. Entré esperando encontrar la escena más horrible e inimaginable. Pese a que no fue lo que esperaba, aquella dulce niña estaba en un rincón llorando mientras su madre se encontraba en la cama mirando al lado opuesto. En sus manos tenía un cuchillo y cada cierto segundo se intentaba defender de algo invisible. Y hasta el momento eso es lo que le puedo contar, Howard. Gracias y espero que me comprenda. Hola Howard, me llamo Alcántara Arístedes y quiero felicitarlo por su canal. Me encantan las historias de terror y ver una compilación de esto lo interpreto a la larga como parte de nuestro folclore. Es maravilloso. Traigo una historia de la Candelaria. Vivo en un edificio antiguo de la calle 12B con carrera tercera, cerca del Chorro. A inicios de este año decidí independizarme, cosa que me llenó de alegría porque por fin había cumplido una meta más en mi vida. Y por cosas del destino llegué a parar a este lugar donde pasaron los hechos que a continuación voy a relatar. Yo me encontraba trabajando en mi apartaestudio. Eran aproximadamente las 6 o 7 de la tarde. Ya no había luz del sol cuando de repente escuché la cortina del baño correrse. Esto captó muchísimo mi atención porque si bien la cortina a veces se mueve porque el viento la logra mecer, este no podría ser ese caso. Aclaro que soy músico y tengo el oído agudo para identificar sonidos y ruidos. Aunque estaba alterado por lo ocurrido, quise mantener la calma y empezar a reflexionar sobre la situación. Descarté
despertando preguntas. ¿Fue el viento? Imposible, las ventanas de la casa estaban cerradas. ¿Habría sido por la ventana que está dentro del baño? No, yo la cerré ahorita. ¿Y si se metió alguien? ¿Pero por dónde? Es un tercer piso y el techo de la casa de al lado está como a 2 metros en diagonal. Solo un atleta podría pegar ese brinco. Justo en ese momento recordé a mi papá cuando me dijo de niño una vez, antes de dejarme solo en la casa para irse a trabajar junto con mi mamá: si usted escucha un sonido extraño y no está seguro, voltee a mirar al perro. Recuerde que los instintos de los animales son más precisos que los de uno, y a partir de eso sí llegue a tomar decisiones. Y así fue, Howard. Efectivamente, mi mascota, una perrita de mediano tamaño, pero valiente y brava como ella sola, quien me ha defendido de habitantes de calle que me quisieron atracar años atrás y que ahora, en su vejez, le quiero dar una vida más tranquila, estaba en una posición de alerta, y para aumentar la sugestión, su rostro no reflejaba ira sino miedo. En ese momento, como el señor de la casa que soy ahora, tomé aire profundo, agarré un palo de metal y grité: ¿quién anda ahí? Estoy armado. Si bien estaba envalentonado y brioso, mis instintos me tenían al límite del acongojamiento, pues estos me indicaban que lo que había sonado no era un ladrón. Y efectivamente, cuando entré al baño y no vi nada, tuve una sensación agridulce, pues en esos casos uno no sabe qué es mejor realmente, entrar y ver algo o encontrarse con nada. Muchos meses después, hace un par de fines de semana, quise invitar a una amiga del trabajo a mi casa. Ella me dijo que estaba algo molesta por cosas que habían pasado. Yo supuse que eran asuntos del trabajo y mi intención era hablar con ella y distraernos un rato, cuando empezó a contarme su historia reciente. Y resulta que estos meses sí habían sido fuertes para ella, pero no por el trabajo, sino por una relación que lamentablemente no terminó bien. Se enteró de que su expareja le había hecho trabajos con santería hacía muchos años y que algo la acompañaba siempre, operando de manera que cada vez que él se enamoraba, esa entidad saboteaba la relación, en este caso la relación que tuvo con mi amiga. El problema no fue la tusa que cargaba y el estrés típico, sino que esa entidad o algo de esa entidad que él cargaba se le pegó a ella. Estos meses han sido un proceso muy espiritual de limpias, de perdón y de reflexión sobre su propia vida. Aún más, después de unos cuantos encuentros paranormales muy directos y evidentes con ese Gasparín, como lo llama ella de forma jocosa, que se le aparecía en su casa y que tenía la forma de una mujer musulmán usando una burká, quedó con una sensibilidad para identificar y sentir presencias, energías, entidades, fantasmas, todo esto. No sé cuál sea el nombre apropiado, pues si bien soy creyente en lo paranormal, al tiempo soy muy escéptico para no caer en la sugestión y arruinar mi vida con miedos. Recuerda que le dije que a inicios de este año me independicé. Este apartamento lo he construido con mucho cariño, respeto y amor, y cuando alguien me visita me gusta hacerle un pequeño tour, pues estoy orgulloso del lugar que he hecho para mí y también para mi perra. Cuando le propuse a ella el tour, antes de irnos a comer, su lenguaje corporal tenía algo de rechazo, así que pues de manera muy escueta y rápida le resumí los espacios mientras se los señalaba con la mano. Este es el escritorio, este es el comedor, aquí están mis muebles, mis libros, por allá duermo y allá, si lo ve, allá está el baño. Listo, vamos a comer. Pero ella, en ese momento, con las manos cubriéndose el pecho como si se protegiese de algo, me dijo con una tenue curiosidad: quiero ver el resto del apartamento. Y sin ocultar lo que buscaba, evaluaba cada espacio y rincón con un ok, está limpio, ok, sí. Pero cuando se asomó al umbral de la puerta del baño, reaccionó de inmediato y manteniendo la calma mientras volvía a la sala de mi apartamento me dijo: yo no quiero entrar ahí. Luego, con más calma, me dijo que vio unos ojos escondidos en la parte superior de la regadera y sintió una presencia femenina a la cual le había pasado algo muy malo o terrible en ese lugar. Algo hecho por una entidad, persona o energía masculina. Ella no se atrevió a precisar, pues dice que puede estar equivocándose, pero es lo que sintió. Me recomendó hacer una limpia con palo santo y mata de salvia, además de poner velas blancas porque según ella no lo sentía como algo maligno, sino como algo que estaba ahí y que por su sensibilidad ocurrida por los problemas que ha tenido recientemente prefiere no profundizar. Si bien estuve muy empañado en realizar este ritual de limpia, mi novia me recomendó no hacerlo, pues aunque no tenemos la sensibilidad de nuestra amiga, sí hemos leído algo sobre estos asuntos del bajo astral, alto astral y a la vueltica astral, y para hacer dichos rituales hay que plantar intenciones para construir canales, dentro de los cuales es posible que una entidad maligna, en caso de que esos ojos lo sean, claro está, se meta en este canal y llegue a perjudicar mi vida. Aún tengo el palo santo ahí junto con la salvia, creo que se van a terminar pudriendo, o tal vez los siembre, no sé, pues me gustan las plantas. Lo que sí es cierto es que eventualmente recuerdo a mi amiga cuando le pregunté qué tipo de gesto o seño tenían los ojos que vio, enojados,
estaríamos tristes o tranquilos. Y su respuesta fue directa: mejor no pregunte. Pero Howard, luego le terminaré de contar otras cosas. Saluditos. Hola Howard, de antemano te felicito por el canal. Todo empezó hace 3 años, para ser específicos. Mi familia decidió comprar una casa en el Guamo, Tolima. Todo estaba bien, trabajaba y vivía con mis padres y mi hija. Para ese entonces mi hija tenía 7 años. Había pasado mucho tiempo sola. La verdad es que me había dedicado a mi hija y a mi trabajo. Ya teníamos más o menos 2 meses de habernos mudado al Guamo y llegaron las fiestas de San Pedro. La verdad, no soy de fiestas, pero bueno, llegó mi día de descanso y salí con mi hermana al pueblo, según a comprar cosas para el desayuno. Una vez en el pueblo nos encontramos con el comienzo de las fiestas de San Pedro y ahí vi que al pueblo no le cabía una persona más. Mi hermana dijo: vamos a devolvernos para avisarle a mis padres y a mis hermanos. Así fue, y todos terminamos en las fiestas. Todos íbamos en moto. Yo decidí que llevaría a mi hija y a mi sobrina, pues todos íbamos juntos. Después de tanquear la moto y empezar el desfile, de pronto me percaté de que a un costado iban en una moto 2 hombres, uno joven y un señor mayor, que le iban haciendo juegos a mi hija y a mi sobrina. Terminamos almorzando mi familia y ellos. Pensaba que era cosa de fiestas y que no nos volveríamos a ver. Intercambié números con el muchacho, pues me pareció una persona muy chévere para una amistad. Para no hacerte más largo el cuento, Howard, al día siguiente recibí un mensaje del papá del muchacho, muy amable, saludándome y preguntándome cómo había terminado el día. Le respondí sorprendida y desde ahí en adelante me escribía, me llamaba para hacerme invitaciones, pero no tenía ningún interés en salir con él. Después de tanto insistir, un día decidí salir con ese señor. Ese día fuimos a comer. La verdad es que empezamos a hablar y nunca había sentido nada como lo que sentí ese día. Desde esa salida hablábamos más y más. Me contó que tenía poco de haber terminado una relación con una mujer que le hizo mucho daño y que duró mucho tiempo con ella, y no se preguntaba por qué, si no se sentía a gusto. La verdad, después de hablar y salir, compartir con él y mi hija, notaba que teníamos mucho en común. Juntos nos enamoramos como 2 adolescentes y aún es así, Howard. Pero una vez que decidimos formar un hogar, me mudé al Espinal, pues él es de acá. Empezamos a experimentar sucesos extraños en la casa. Se prendían las luces, a veces sentía como si me llamaran, pero trataba de no pensar en ello. Debo decir que desde que empezamos la relación hasta ahora hay muchas personas que no nos quieren ver juntos. La verdad, Howard, tenemos un hogar muy lindo, nos entendemos a la perfección. Un día le conté lo que sentía en la casa y él me dijo: puede ser esa vieja, mi ex, pues ella le gusta ir donde los santeros y brujos y jode con todo eso. Soy de Santander y la verdad es que creo mucho en las cosas de brujería y las malas energías. Me asustaba por mi hija, pues ella nunca sintió nada y eso me calmaba un poco. Hubo un momento en que viajaba y solo volvía a casa los fines de semana. No te miento, Howard, desde que llegaba hasta que se iba era un problema por todo. No me dejaban descansar, la energía en la casa era tensa. Él sentía lo mismo, así íbamos aguantando. Nos mudamos y donde fuimos a vivir, Howard, no te miento, allí veía una sombra negra. Era una figura de un hombre. La verdad, la primera vez que la vi fue a eso de las 3 de la tarde. Me asusté mucho. Cuando le conté, él me creyó y eso lograba como dejar en mí una tranquilidad enorme. Un día me tocó mandar a mi hija donde mis papás en el Guamo, pues se presentaron situaciones donde no sabíamos qué hacer. La verdad, no sé qué sea lo que nos persigue. Hace poco nos entregaron la casa propia, nos mudamos, llevando solo una semana. Mi hija dice: mami, escuché como una niña me gritó. Yo no escuché nada, pero sé que algo sí sintió. Otro día estaba sola en la casa y vi cómo pasó una sombra blanca del patio hacia el baño. No dije nada, solo salí de la casa. Después vinieron mis padres a pasar unos días y ellos también vieron una sombra blanca y otra negra. Mi esposo también la ha visto. En una ocasión me levanté a eso de las 2 de la mañana y cuando di la espalda para abrazar a mi esposo, una niña me gritó: mamá. Te juro que sentí mucho miedo y era como si no pudiera moverme. Una vez me pude mover, fui al cuarto de mi hija y después de ver que estaba bien, me fui a la sala y allí amanecí. En ocasiones nos han prendido el televisor de la sala, sin decir que últimamente he presentado problemas de salud y soy consciente de que no es nada relacionado con la medicina. Hay veces que me levanto cansada, agotada, sin decir que sueño cosas muy feas y siempre en los sueños estoy con mi esposo. No sé qué hacer para proteger a mi familia, mi hogar, pues ya sabes que estas cosas son difíciles de contar.
Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, esta es mi historia, es un poco larga, así que te pongo en contexto. Cuando tenía 7 años, nos vinimos a vivir a la ciudad de Pereira, huyendo de la mala vida con mi papá. Él fue el típico padre ausente. Hasta la fecha, sé que tengo 10 hermanos por parte de él y también innumerables mujeres o mozas. La historia se remonta a Buga, cuando una de las tantas mujeres de mi papá le hizo brujería a mi hermano. Se decía que era también algo de santería, colocando una foto en el bolsillo de un hombre que había muerto en una accidente, pidiéndole que se lo llevara. Howard, nosotros somos fieles creyentes de que hay gente buena, pero que también hay gente muy mala. Después de eso, nos vinimos a Pereira para empezar desde cero. A mi mamá le tocó muy duro, ella sola con mis 2 hermanos y yo, siempre para adelante, pero nunca se rindió. Los meses fueron pasando y en la casa comenzaron a pasar cosas extrañas. Se veían sombras y se escuchaban pasos en el tercer piso. Movían la manija del baño. A mi hermano le empezó a dar parálisis del sueño. A mí también me pasa, pero eso te lo dejo para otra historia. Después, él sentía como si se le hundiera la cama y se le subían al pecho, y en ocasiones se despertaba en medio de la noche corriendo desesperado con ganas de tirarse del segundo piso. Mi mamá nos llevó a los 3 donde un señor que al día de hoy hace parte de la familia y lo apreciamos mucho. Él hace trabajos pero buenos. En una de las tantas visitas y sesiones se contactó con el espíritu de este hombre, quien le dijo qué persona había hecho eso, también cuándo y dónde y el por qué. El espíritu le decía a mi hermano que si se quería ir con él de una vez, que por favor acabara con eso, que él no podía irse a descansar hasta que no se llevara a mi hermano. Eso fue horrible. Mi mamá entre lágrimas y oraciones le pedía que se fuera. Cuando la sesión terminó, nuestro amigo empezó a hacer rezos y baños y nos cerraron el cuerpo a los 3. Puedo decir que ahora no nos entra nada. Fue la única forma en la que lográramos tener algo de paz y tranquilidad. A mi hermano también le tocó hacer muchas penitencias. Estuvimos pasando 4 años malos, con malas condiciones y mala suerte, pero todo cambió y mejoró. Ahora solo recordamos eso como una mala etapa de nuestra vida y estamos más unidos, y también respetamos mucho todos estos temas. Respetamos cada conversación o suceso que se asemeje a lo que nos pasó. Mi hermana menor se desdobla y a mí la parálisis me da con frecuencia, pero aunque es algo horrible, ya es algo normal y sé lidiar con eso. Y en otro momento te contaré más cosas que me han pasado. Muchas gracias por tomarte el tiempo de leerme. Amo tu programa, tus historias y la forma en la que las lees. Deseo muchas cosas buenas para ti y sin más, yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, ¿cómo estás? Mi mamá es fan de tu canal y le encantan tus historias. Es por ella que conozco tu trabajo. Hoy te voy a contar la historia paranormal de mi familia y de mi casa materna. Cuando yo era niña, vivíamos en la casa de mi abuelita, ubicada al sur de la ciudad de Bogotá. Era el típico caso del papá que nos responde. Mi abuelita fue muy buena con mi mamá y nos dejó quedarnos a mi mamá, mi hermana y yo. En la casa vivíamos con mi abuelita, mi tío, mi tía, mi primo, mi mamá y nosotras 2. En la época en la que yo tenía aproximadamente 7 u 8 años, la casa tenía 2 pisos. En el primero, todo lo que era vivienda, y en el segundo era una terraza abierta. Mi tía contaba que tarde en la noche o madrugadas, cuando ella se levantaba, veía un ser extraño que se asomaba a las escaleras mirándola y que la invitaba a seguirlas. Si ella se acercaba un poco, él subía a las escaleras y la invitaba a la terraza de la casa. Gracias a Dios, ella nunca se sintió segura de seguirlo y jamás subió cuando el ser la invitaba. Esta situación se volvió muy recurrente, así que mi abuelita, mi tía y mi mamá pensaron en acercarse a una persona que era una especie de vidente o santero que ellas conocían para saber si él podía encontrar el origen de esta situación. Una mañana, mientras los niños estábamos en el colegio, llegó esta persona, este vidente o este santero, y empezaron a revisar toda la casa. Cuando subió a la terraza, se acercó a las matas que tenía mi abuelita en este lugar y le pidió a mi tío que la botara al piso, pero no todas, una en específico, y fue la que él señaló. En el momento que la arrojó al suelo, de la tierra salieron unos muñecos extraños. Al verlos, mi tía reconoció que eran los mismos que se asomaban a la escalera y le invitaban a subir. Después de ver esto, el vidente les dio indicaciones para deshacerse de ellos y les informó que el objetivo de esta brujería era acabar con la vida de mi tía y la de mi abuelita, que parecía un trabajo demasiado fuerte y que si ella los hubiera seguido, lo más probable es que la arrojaran de la terraza y encontraría así su muerte. Gracias a Dios que jamás les hizo caso de subir. Esta es mi historia. Gracias por leerla y espero que puedas contarla en alguno de tus videos. Yo apoyo el misterio nacional.
Quisiera que publicaras mi historia. Hace muchos años que quiero narrarla, pero hasta ahora tengo la valentía de hacerlo. Esto sucedió así. En el año 2015, el día 3 de noviembre, mi mamá sufrió una trombosis, haciéndola caer de la escalera y rompiéndose la cabeza y un brazo. Cabe resaltar que ella estaba sola. Yo soy docente y permanecía trabajando todo el día. Fue un suceso muy duro. La llevamos al hospital y comencé a quedarme sola en la casa, cuidándola obviamente. Así comenzaron a tocar las puertas y a perderse mis medias. Una noche, literalmente me tomaron de los pies y me sacaron de una colchoneta. Las cosas empezaron así, al punto de que aquel hogar donde me gustaba llegar, ahora lo veía con ganas de nunca volver. Una noche, cansado de sustos, llegué a la casa y fui a prender la luz de la cocina, la cual no funcionó. Prendí otras luces para ver qué sucedía y noté que la roseta del bombillo se había caído y destrozado por completo. El bombillo estaba roto también, obviamente de la caída. También noté que cayó una bolsa negra con tierra adentro, lo cual me asustó demasiado. Tomé una foto inmediatamente y se la mandé a mi hermana, y ella es súper cristiana. Al pasar unas horas, mi hermana me llama. Yo estaba dormido, pero fue un instante. Contesté y me dijo: José, sal ya de la casa, cuidado, por favor, hazme caso. Yo le dije que dejara el show y que mañana hablaríamos. Ella dijo: sal o mando a mi conductor que te traiga. Y yo acepté. Ok, ya voy. Al pasar media hora, yo vivo por la 80 y ella en Pontevedral, así que fue rápido. Llegué a su casa y me dijo: ¿viste la foto que enviaste? No, ¿qué pasó? Ella me dijo: mírala bien. La vi y efectivamente en la parte superior izquierda se ve una cara verde horrible. Después de eso hicimos muchas oraciones en la casa, pintamos todo, movimos las energías y el calor del hogar volvió. Mi mamá se recuperó, pero lo que no se olvida es que la gente tiene malas energías y a través de la envidia matan a muchas personas con brujería o santería, llámele como quiera. Y eso es todo. Gracias y espero que publiques esta historia y adjunto la foto. Hola, buenas tardes. No te puedo revelar mi nombre debido a que la gente con quienes viví esto aún están activos en este lugar. Te cuento, aquí en Bogotá, en diferentes sedes, llámese Congreso, Palacio de Justicia y embajadas, por solo nombrar algunas, se tiene una regla muy clara. Todos quienes estamos allí debemos pasar por una iniciación, rendir culto a seres muy antiguos, pero más que nada hacer rituales a este tipo de entidades. Hablo de que en sitios como este se practica la santería. El día en que me hicieron parte de este grupo o esta secta secreta, por decirlo de alguna manera, me hicieron ir en una túnica blanca, zapatos negros y dispuesta a observar y jamás hablar de esto. El ritual se hizo en la madrugada, era noche de luna llena y no había una sola nube en el cielo capitalino. Los más antiguos hicieron la ceremonia llena de tabaco, incienso y baile. A decir verdad, yo sentía una especie de pena ajena. Veía ridículo todo esto, pero pasaba una hora, mi jefe, el más viejo de todos, dijo: listo, tráiganlo. De la nada salió una mujer que en sus brazos tenía algo envuelto en cobijas. Tenía una forma de infante. Yo recuerdo que a mí me dio mucho escalofrío y también un mal presentimiento. Tenía miedo de ver en verdad que fuese un bebé o algo así. Este hombre hablaba en un idioma diferente y puso aquello que estuviese dentro de esas sábanas o cobijas en un lugar y luego lo destapó lentamente. Pude verlo, pude ver su pequeña mano emergiendo en pro de tapar aquella molesta luz. Un sonido en su garganta exclamó una notoria pereza a causa del sueño interrumpido. El miedo se apoderó de mí de una manera tal que no podía moverme. Mis ojos no daban fe y anhelaban que todo eso fuera un mal chiste. Aunque esto no fue así, el filo de un arma relumbró con la luz del lugar y antes de que el infante pudiese tener una oportunidad de llorar, simplemente quedó en silencio rotundo y para siempre. Solamente yo grité en un desespero y un llanto incesante. El maestro gritó a alguien cerca de mí. Imagino que pidió que me sacaran. Fui llevada a los pasillos de ese recinto. Me intentaron calmar, pero esto no fue posible. Recibí una bebida con una especie de té. Este me provocó un mareo y despejó, por decirlo en palabras coloquiales, la mente. Allí fue cuando llegó un gran maestro, mi jefe. Su túnica blanca, cubierta, creo yo, de sangre, con una mirada profunda, pronunció palabras tan frías que nunca en la vida se las había escuchado a un ser humano. No te pido que entiendas de golpe lo que hacemos aquí, solo te pido que abras la mente. Hay cosas más grandes en este mundo que aquello que llamas Dios. Hizo una señal y ordenó fuese sacada del recinto. Lo siguiente que supe mientras iba en un carro fue las palabras que salieron
salieron de un supuesto compañero de trabajo. Ni se te ocurra hablar ni decir algo de lo que ocurrió esta noche. Por tu bien no lo hagas. Como pude, subí a mi apartamento, me derrumbé sobre la cama hasta la mañana siguiente. Al despertar, aún con mi bata blanca, todo parecía ajeno, todo era distinto, tenía una gran nostalgia. Hasta podría jurar que todo había sido una pesadilla. Intenté llamar a mi antiguo trabajo para saber algo referente a lo de la noche. La única respuesta que conseguí fue que recibiría mi paga, que mi contrato había terminado. El dinero lo doné y jamás volví a mencionar nada hasta hoy, aunque dudo mucho que me digan o me hagan algo, ya que esta historia te la conté sin muchos detalles del horror que pasé ese día. Pude averiguar algo durante ese tiempo. Descubrí que la santería tiene diferentes formas para invocar seres, ya sea con rituales, sacrificios y peticiones tipo novenario. Aparte de ello, que este tipo de religión, podríamos decirle, se esconde en las sombras bajo grandes poderes políticos, de comunicación y religiosos. Te agradezco mucho por leerme, no sabes lo mucho que esto me ayuda, siento como me quito un peso de encima. Y gracias, Howard, y que viva el misterio colombiano. Vivía en una residencia estudiantil. En realidad vivía en varias y en todas encontré el mismo espíritu, un cambiaformas. Te cuento la historia. En la primera pensión en la que viví, después de salir de una casa familiar donde las presencias en realidad no estaban o estaban muy pocas, ya que mi tía con la que vivía tiene espíritus que la protegen y evitan que entes entren a perturbar su hogar, nunca se metieron conmigo ni nada porque son almas buenas, de personas que quise mucho y me conocían. Pero al llegar a la pensión, una vez dormido, apareció alguien a quien yo no conocía. No me dijo su nombre, solo me dijo, sígueme. Al levantarme, nunca hagan esto por favor, y seguirlo, no había nadie. Volví a mi realidad, fuera de mi cuarto en la pensión, pero no había persona alguna. Es más, esa persona ni siquiera vivía ahí. Sabía quiénes eran los de esa casa y todas eran mujeres, a diferencia de mí en ese momento. Hago otro paréntesis. ¿Por qué menciono que nunca lo hagan? Es debido a que salir detrás de un espíritu que te llama y seguirlo puede hacer que pierdas tu alma. Es una estrategia para llevarla si no eres consciente de lo que haces. En la segunda pensión tuve una pareja. Tampoco diré su nombre porque es mala suerte. Primero, ella era un poco extraña cuando quería. Resulta que había tenido un aborto 2 años antes y ella en ese momento tenía unos 17 años y a veces cuando se quedaba a dormir en mi habitación me decía que veía a su bebé no nacido flotando sobre ella y cuidándola, cosa que me aterraba muchísimo. No lo soltaba y decía verlo como un ente flotante. Al principio pensé que podía ser algún efecto de arrepentimiento después de haber hecho esto, pero no. Luego supe que ella también tenía un don, algo así como inexplorado como yo. En esa misma pensión resulta que el que cuidaba, y esta vez sí diré su nombre, se llamaba Miguel, o así decía que se llamaba, era un pederasta y le gustaba el esoterismo y la santería. Tenía velas en donde nadie las podía ver, en habitaciones ocultas que solo él tenía las llaves y a veces las tenía en las esquinas de las casas, pero estas no duraban mucho, ya que el dueño, que era creyente pero no tanto, seguramente este señor lo tenía rezado porque no lo podía botar y seguía haciendo de las suyas, siempre se las mandaba a quitar. Resulta que ese señor se mofaba de la religión, practicaba la santería y otras cosas. Decía con el pecho inflado, como dicen en mi tierra, que podía desdoblarse. Y sí, efectivamente lo hacía porque en horas de la noche, no sé dónde dormía, se escuchaban pasos y se veían sombras en la casa, tanto así que abría puertas para que otros espíritus aparecieran como el cambiaformas. Una noche, la mujer de la casa con la que salía se quedó a dormir en su habitación. Ella dormía con una prima y vio como yo la abracé sin decirle nada y me puse detrás de ella. Lo mismo vi yo en mi cuarto, que ella entró y se sentó al borde de mi cama hacia la cabecera, pero misteriosamente no tenía cara. Se le veía una cara negra con muchos puntos blancos, parecía como un universo o algo oscuro. Solo me dijo, sígueme. Yo, sabiendo ya qué era, me dio susto en el momento, pero no la seguí, me quedé en mi habitación. Al día siguiente hablé con ella y le conté lo que me pasó. Ella me contó lo que te mencioné arriba y supimos que fue un espíritu. Ahora vive en su pueblo, tuvo un hijo y tiene una familia muy feliz. Y bueno, el caso es que esa noche dormí tranquilo y al día siguiente este señor bruscamente empieza a barrer debajo de mi puerta con mucha rabia y a quitar la sal que yo había puesto exorcizada para que ninguno de estos entes se entrara o me perturbara, ya que nuestra convivencia con este tipo no era la mejor. Tuve una discusión con él y la señora del aseo igual, pero a este man no le importó. Él se creía el dueño de la pensión y nada que hacer, así que empezó la guerra. Él barría y yo echaba sal y
así íbamos hasta que un día me dieron el papayazo de mi vida. Dos muchachos que vivían en esa casa, menores que yo, no sabían qué hacer ya que este señor era un acosador. Este sujeto les escribía al Facebook, les cogía las fotos de sus perfiles y las vendía en páginas donde se comercializaban hombres y adolescentes. Supe todo esto porque ellos me lo contaron a mí, hasta los etiquetaba y todo, así que tomé pantallazos de todo ya que estaba mamado de este enfermo que metía a hombres cuando había vacaciones estudiantiles. Y esto lo sé porque a mí me tocaba quedarme porque yo en ese momento había empezado a trabajar y no me daban los diciembres de vacaciones. Ya sabes, un practicante no tiene vacaciones. Y veía cómo salía este tipo con otros jóvenes que no eran de esa casa, de una habitación, y les pagaba. Era lo más grotesco de este mundo. Me daba tanto asco que lo terminé sapeando con los dueños. Les mostré todo y tras el hecho le cogí esos candelabros que tenía escondidos y todas esas cosas que él hacía de santería y brujería y se los boté bien lejos en una zanja donde no supiera a dónde fueron a parar. Luego de eso supe que tenían yerbados, como se dice popularmente, a los dueños, ya que después de todas estas pruebas y hechos no lo pudieron botar. Por cosas de la vida lo dejaron quedar. Él les lloró y se hizo la víctima, así que agarré mis cosas y me fui de ahí porque sabía que la represalia iba a ser peor y no quería seguir luchando con un segundo garabito, brujo o santero. Antes de irme de esa casa llegó una cristiana que pasaba mucho tiempo en oración. Le gustaba orar y leer la palabra, pero con tanta mala suerte que le dieron la habitación del ático, precisamente donde estaba el cuarto donde se manejaba la energía de la casa. Una puerta muy pequeña de la habitación y además no tenía ventilación, ventanas ni nada. Era oscuro ese cuarto, un crimen vivir ahí. Pero como te digo, este señor Miguel no gustaba ni de sacerdotes ni de cristianos. Empezó la guerra, más que en ese cuarto de ella al fondo, en el cuarto de las luces. Ese señor tenía todo su arsenal esotérico y santero, velas, velones y demás. Ahí hacía sus porquerías, así que te podrás imaginar lo cargado que era. La cristiana no duró 3 meses ahí, perdió su trabajo, la botaron como un perro y le sacaron las cosas a la calle. Yo la veía llorando sin poder hacer nada. No tenía la fuerza espiritual que tengo ahora, ni la fuerza económica para ayudarla. El tipo hizo lo que quiso y la sacó con gusto. Como a los 6 meses me la encontré deprimida, triste, no tenía aún ni para pagar un bus. Yo se lo pagué y estaba como ida, como poseída por la tristeza. Luego de unos años más la volví a ver, la invité a mi casa y hablamos la palabra. Nunca toqué ese tema con ella. Cabe aclarar que nunca más la he vuelto a ver. Colombia, tierra de historias susurradas por espíritus del pasado. Nuevo libro con historias paranormales de toda Colombia jamás contadas en YouTube. Disponible a partir de este sábado 23 de marzo del año 2024. Preventa exclusiva y a través de la página www.conexionenigma.com. No te pierdas esta aventura en búsqueda del señor Conexión Enigma. ¿Ya votaste por el video que quieres ver? Recuerda que ingresando a nuestro canal oficial de WhatsApp puedes votar por el tema que quieres escuchar cada semana y te puedes enterar de novedades, historias, chismes, descuentos y más. Únete a nuestro canal de WhatsApp oficial. Te dejo el enlace directo en la descripción. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias, o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal, lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla o a través de mi página oficial de conexionenigma.com/cuenta tu historia. Recuerde seguirme en todas las redes sociales, las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla, para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos, de esta manera, podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último, y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia.